Bendiciones a todos, saludos, Dios te bendiga, te habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Hoy vamos a seguir continuando con este tema que se llama el mega amor. Este mega amor es una conferencia de discipulado. Discipulado tiene que ver con una persona que tiene la capacidad de recibir enseñanza, pero también tiene la capacidad de tener un corazón enseñable. Este discipulado que Dios quiere equiparnos en nuestras vidas nos va a llevar a recibir este amor conforme al corazón de Dios, así como el rey David. Pero también este discipulado nos va a llevar a recibir la unción del Espíritu Santo para poder servir a la humanidad, para servir a nuestro prójimo y cumplir nuestro propósito divino aquí en la tierra. Así que vamos a hablar otra vez acerca de, en este discipulado, cómo cumplir nuestro propósito divino aquí en la tierra. Hay ciertas cualidades que Dios pone en la Biblia, en su palabra, para ser equipados de tal manera que podamos cumplir nuestro propósito divino aquí en la tierra. Entonces vamos a hablar ciertas cualidades que Dios menciona acerca de sus escogidos, así como cuando Dios escogió a David. Dice en Primera de Pedro, dice que somos un pueblo santo, escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahí habla de que Dios ha escogido a un pueblo para que cumpla una función específica aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver el mega amor? Vamos a hacer un repaso de todo lo que le he compartido en las otras enseñanzas. Y el mega amor aparece en Juan 15:13 cuando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa palabra mayor en el griego es la palabra mega. Se está refiriendo que de todos los tipos de amores que hay, ya les he mencionado los 4 tipos de amores en las otras enseñanzas. Está el amor familiar, que es el amor storge; el amor filial, que es el amor de amigos; el amor eros, que es el amor romántico en un pacto de matrimonio; y está el amor ágape, que es el amor incondicional. Es el amor más elevado de todos los otros tipos de amores que hay, porque este es el amor que se menciona en Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que es la palabra agapo. Cada vez que Dios quiere manifestar su amor para salvar a la humanidad, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para liberar a los que están endemoniados, para entrar en pacto eterno con su pueblo, ese amor de misericordia. Misericordia significa amor leal y profundo. ¿Qué tipo de amor Dios utiliza para mostrar su amor cuando dice que Dios envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros? Esa palabra, ¿qué tipo de amor es el que Dios está manifestando ahí? Es el amor ágape, es el amor incondicional, que en hebreo es la palabra ahava. Entonces, cuando estamos hablando de que hay 4 tipos de amores, pero el mayor de estos es el amor ágape. Cuando dice en 1 Corintios, dice la preeminencia del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor que tiene capacidad de perdurar en el tiempo y en la eternidad, esa es el amor ágape, es el amor incondicional. Es el amor con el que Dios ama a la humanidad para salvarlos. Ahora, Dios quiere poner su mismo corazón en nuestro corazón, su mismo amor en nosotros. Entonces, el discipulado es el medio que Dios utiliza para introducirnos en estas cualidades que Dios quiere, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a estas personas que tienen el corazón de Dios, Dios la va a equipar con la unción del Espíritu Santo como reyes y sacerdotes, de tal manera que estas personas, su iglesia, su pueblo, cumpla su propósito divino aquí en la tierra. Entonces vamos a ver, número 1, lo que es el Shema Israel. En el Shema Israel, que Jesús también lo menciona, aparece en Deuteronomio 6. Y cuando a Jesús le preguntan cuál es el mayor mandamiento, también está hablando de mega. ¿Cuál es? El Shema Israel lo resume: amar a Dios
con todo tu corazón, adorar y servir a Dios. Y el segundo mandamiento es amar y servir a tu prójimo. Entonces vemos número 1, qué tipo de amor Dios quiere que manifestemos en el primer mandamiento. Dice, el primer mandamiento es amar, servir, adorar a Dios. Y aquí Dios quiere que manifestemos es el amor ágape. Es el amor incondicional que a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas, este amor es el que nos introduce y nos da la capacidad de soportar diferentes dificultades, diferentes pruebas. Por ejemplo, cuando a los amigos de Daniel le dijeron que adoraran a la estatua, dice ellos no, preferimos adorar a Dios. Ese es el primer mandamiento, preferimos adorar a Dios aunque nos cueste la vida. Entonces, ¿qué fue primero lo que ellos tenían? Tenían un amor incondicional por Dios, porque este es el amor que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, pero es el mayor amor de todos. Dice en griego que esta palabra mega es el amor, es el mayor amor o el mega amor en rango, en autoridad y poder. Por eso se dice que este amor ágape, este mismo amor, es un poder. Entonces, número 2, segundo mandamiento, amar y servir a la humanidad. Cuando Dios quiere que nosotros sirvamos a la humanidad y a nuestro prójimo, nos está hablando de qué tipo de amor debemos manifestar aquí. Es el amor ágape. Este es el amor que nos va a llevar a predicar el evangelio. Este es el amor que nos va a llevar a abrazar al hijo pródigo con misericordia, hacerlo regresar a la casa. Este es el amor que nos va a llevar a ser intercesores, porque no tiene que ver nada con nosotros, sino con una tercera persona o un tercer grupo de personas o una nación. De hecho, este es el mismo tipo de amor que Dios utiliza para llevar a un enviado de un país a otro. Es el amor ágape. La persona tiene un amor especial por una nación. Entonces, ¿qué tipo de amor es el que Dios utiliza para enviar a una persona de una nación a otra? Es el amor ágape. Es el amor incondicional. Pero a este amor incondicional Dios va a poner su corazón en nosotros. Pero para equiparnos y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, también necesitamos recibir la unción del Espíritu Santo, que son coronas. Entonces aquí se van a mezclar las dos cosas. Una persona conforme al corazón de Dios con un amor ágape incondicional para amar a Dios y para amar al prójimo, y también coronas, la unción del Espíritu Santo, que es el poder para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Escucha esto. La unción de Dios, las coronas, es el poder que Dios da a sus hijos para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Es un poder, es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando cumplimos el primer mandamiento y el segundo mandamiento, como resultado, la persona alcanza su propósito divino aquí en la tierra, que es llevarnos a cumplir la gran comisión. Este es el discipulado. Dios nos introduce, Dios nos salva, pero lo siguiente es introducirnos en el discipulado, que va a moldear nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra mentalidad. Después Dios nos da autoridad, poder, nos unge y después nos envía a cumplir la gran comisión. Dice, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todas las naciones de la tierra. Eso es cumplir la gran comisión. Entonces, como le dije, 1 Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay 4 palabras que estoy marcando. Una es linaje, que tiene que ver con sangre, linaje de sangre, un linaje bendito. La segunda palabra es escogido, que en griego es la palabra ekletos. Y las otras 2 palabras es real, que tiene que ver con los reyes, y sacerdocio, con los sacerdotes. Pero cuando Dios quiere escoger a un grupo de personas, a una persona o a un grupo de personas, una iglesia, una comunidad, al pueblo de Dios, para que cumpla una misión específica, Dios los va a escoger. Esa palabra escoger en griego es la palabra ekletos.
Y vamos a ver qué es esta palabra ekletos en el griego. Ekletos tiene que ver con, hay varios significados, uno de esos es la élite o la élite de Dios. Lo mejor de lo mejor. Las personas superiores en rango y autoridad y en posición. Entonces, cuando Dios va a enviarnos a cumplir la gran comisión, Dios va a escoger a un tipo de personas que tengan el mismo linaje de Dios. Por eso que cada persona que se salva en Cristo Jesús entra en la familia de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Que es lo que dice 1 Juan. Dice, le dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijo de Dios. Número 2, Dios nos escoge, nos selecciona, nos vuelve una élite. Ahora les voy a explicar cuál es la élite de Dios. Pero en resumen, la élite de Dios son los que creen en Dios, tienen fe en el regreso maranata de Jesús, los que interceden y los que oran. Eso es los que son escogidos, que aparecen en Lucas 18. Número 3, Dios nos va a ungir como reyes y sacerdotes. Es que es necesaria la función de los reyes y sacerdotes. Entonces cuando somos equipados, Dios nos envía como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estamos cumpliendo nuestro propósito divino aquí en la tierra. Entonces, dos cosas se conectan: el corazón más las coronas. Las coronas siempre nos va a hablar de la unción del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo que viene sobre los hijos de Dios. Y esta unción del Espíritu Santo yo le llamo la unción séctuple del Mesías Rey Jesucristo, que aparece en Isaías capítulo 11, versículo del 2 al 4. Entonces, un rey, sacerdote de Dios que opera en la luz de Dios y en el amor ágape de Dios. Esas son las dos cualidades que Dios quiere. Dios quiere reyes y sacerdotes que operen en la luz de Dios, que amen a Dios, que amen a su prójimo y que tengan este amor ágape para amar a Dios y para amar y servir al prójimo o servir a la humanidad. Entonces es una persona que ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza, tiempo a Dios. Es un rey servidor de algo más grande que sí mismo. Siempre los propósitos de Dios son más grandes que nosotros mismos. Yo no sé si te pasó a ti, pero cuando uno es más jovencito, uno tiene una idea, un sueño personal de cosas que quiere lograr en la vida, pero cuando uno decide tomar los sueños de Dios, al principio uno no entiende, a veces no entiende nada, porque se vuelve a veces difícil y uno dice, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Pero a medida que pasan los años, a medida que sigues teniendo una relación con Dios, a medida que Dios sigue amplificando su voz en profecías, sueños, visiones, y tú dices, y miras, empiezas a ver el plan de Dios a manera panorámica, de principio a fin, tú dices, no, esto es una locura. Tú vas a decir, ahora entiendo, el plan de Dios era más grande que mis sueños personales. Pero esos sueños personales a veces hay que rendirlos para tomar los sueños y el plan de Dios. Entonces, ¿qué tipo de reyes y sacerdotes Dios busca? Es una persona que ama y sirve a la humanidad y de esta manera cumple el segundo gran mandamiento de amar al prójimo. Cuando un rey lleno del amor ágape sirve a su pueblo, ha cumplido el segundo mandamiento y ha alcanzado su propósito divino aquí en la tierra. Para cumplir el primer mandamiento y segundo mandamiento, necesitamos el amor ágaba o el amor ágape, que es el amor incondicional, que es el que Dios utiliza para salvar, sanar, hacer pacto con la humanidad. Con el amor ágape, la persona alcanza su propósito divino aquí en la tierra y la gran comisión. Entonces, usted dice, ¿por qué el amor ágape? Porque este es el amor. Como Jesús es rey, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, ese amor que lo llevó a perdonarnos en la cruz del Calvario, darnos vida eterna, a derramar su sangre, ese amor que Dios utilizó para salvar a la humanidad es el amor incondicional.
Hay 4 tipos de amores, los 4 son necesarios. En los 4 podemos ver el plan de Dios, pero este amor, para poder servir fuera de nuestro círculo personal y familiar, para servir a la humanidad, a las naciones y al prójimo, es el amor ágape que nos va a llevar a eso. Entonces, cuando un rey que no sirve a su prójimo, o un rey que solo piensa en sí mismo, jamás alcanzará su propósito aquí en la tierra. Entonces vamos a ver, el plan de Dios siempre es así. Por eso que cuando usted ora en el Padre Nuestro, dice, como es en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Dios tiene su diseño original. No solamente tenemos que seguir el plan de Dios. Entonces, en el cielo, Jesús opera, y esto tiene que entenderlo muy bien, Jesús opera en el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, que aparece en Génesis capítulo 14, este orden opera como rey y sacerdote. Rey y sacerdote. ¿Por qué le pongo mis manos en el sacerdocio, en el corazón? Porque dice que el sumo sacerdote llevaba un pectoral con 12 piedras que representaban a las 12 tribus. O sea que el sumo sacerdote llevaba en su pecho, en su corazón, al pueblo de Dios. Por eso que las dos oficinas son necesarias, la del rey y la del sacerdote. Entonces Jesús operaba en el orden de Melquisedec. Entonces, esta sincronización entre el cielo y la tierra, Dios está sentado en su trono. Este trono de Dios es como el altar a Dios. Desde ahí Dios conecta todo, cielo con la tierra. Entonces, en la tierra hay un altar también que edificamos a Dios. Pero este altar se conecta verticalmente mientras Dios está sentado en su trono como rey sacerdote. La sincronización ocurre cuando en la tierra sucede lo mismo que en el cielo. Si Dios está sentado en su trono, en la tierra Dios coloca a un hombre conforme al corazón de Dios y lo unge para que sea rey y sacerdote, o a un pueblo para que sean reyes y sacerdotes. Les da un trono en la tierra, les da dominio, reino, y los establece en su pacto eterno. Significa que para operar como Dios opera, o sea, si Dios es rey, entonces lo que Dios hace es que los hijos en la tierra también tienen que ser reyes. Si Dios es sumo sacerdote, Dios hace a su pueblo sacerdote. Entonces, en una de las iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3 del 20, dice, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Eso qué tiene que ver? Una relación de amor con Dios. Pero después dice, a los que salgan más que vencedores, dice, yo los haré sentar juntamente conmigo en el trono de mi Padre. ¿Ven? El diseño del cielo también viene a la tierra. Esta otra imagen también es lo mismo. En el cielo, Jesús es un rey que está sentado en un trono. Jesús es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Es el Mesías Jesucristo en el cielo. Y esta es una cualidad que tiene en esta oficina de Jesús en el orden de Melquisedec, que es el único rey que tiene trono, que es sumo sacerdote, y que este sumo sacerdote también está sentado en un trono. Primero fue el orden de Melquisedec, pero después en los tiempos de Moisés, cuando Dios invitó al pueblo para que subiera al monte, el pueblo no quiso subir. Después dice que Dios separó el orden de los reyes y de los sacerdotes. Jesús vuelve a reunir otra vez todo este orden. También lo vemos en la vida de David. David volvió a reunir de cierta manera los reyes y los sacerdotes, porque dice que David, aunque era ungido como rey, también se vestía con ropas de sacerdote para estar delante del arca del pacto, para adorar a Dios. Pero normalmente un rey, ¿cuál es su oficina? En el palacio, sentado en un trono. Y la oficina del sumo sacerdote era en el tabernáculo frente al arca del pacto. Pero el orden de Melquisedec une estas dos cosas. Por eso que el orden de Melquisedec es un orden eterno, no temporal. Es el orden eterno de Dios. Y en la tierra,
Dios quiere que sigamos el mismo diseño. Y usted dice, pero ¿para qué este diseño? Porque este diseño nos va a llevar a conectar el cielo con la tierra al mismo tiempo, de tal manera que las personas sean llevadas a amar a Dios, pero también para conectar a través de esta oficina de los reyes y los sacerdotes, conectar a Dios con el pueblo, pero también estas personas que Dios pone elegidos para, para servir aquí en la tierra con esta oficina, estas unciones de reyes y sacerdotes, nos va a llevar ¿qué? A servir al pueblo de Dios y servir a la humanidad. Significa que usted necesita recibir esta unción que viene de Dios. Porque cuando Dios quiere que su pueblo avance, por ejemplo, Dios dice que encontró a un hombre conforme al de él, que era David. Dice, y a este lo pondré como príncipe para que reine sobre todo el pueblo. Cuando llegó el reinado de David, David trajo justamente el plan de Dios aquí a la tierra. Y fue uno de los tiempos donde dice que David hizo que del tabernáculo fuese 24/7, donde se alababa a Dios 24/7, se adoraba a Dios 24/7, se intercedía a Dios 24/7. Había un avivamiento en Israel, pero para eso David tenía que, uno, preparar su corazón y segundo, recibir la unción de Dios. Entonces, estas ambas oficinas eternas sirven a Dios, pero también sirven a la humanidad. Entonces, la monarquía y el sacerdocio son un llamado por Dios. Dios está buscando personas con un corazón conforme al de Dios para ungirlos como reyes, y que estos reyes, hijos de Dios, puedan servir al pueblo de Dios y servir a la humanidad. Este es el mayor propósito y responsabilidad que debemos cumplir en la tierra en esta asignación divina. Estos reyes sacerdotes de Dios son los que van a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Hechos 13:22. Después de quitarlos, les levantó un rey, a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces, en el reino de Dios, la persona que desea ser rey tiene que servir a Dios y, número 2, tiene que servir a la humanidad con un amor ágape. Entonces, esta palabra escogidos en griego es la palabra ekletos, que significa la élite o electos o los más elevados en clase y categoría. Está hablando de quiénes son los electos aquí, que es lo que le dije en 1 Pedro. ¿Quiénes son los electos? Los reyes y los sacerdotes, un pueblo santo de Dios. Entonces, cuando Dios va a escoger a un pueblo para elevarlos, los escoge, y este tipo de pueblo de Dios escogidos los va a llamar la élite, los electos, los más elevados en clase y categoría. Y dice, y son a los que Dios escucha. Dios escucha a sus escogidos solamente. En hebreo, la palabra escogido es la palabra ba'ar, que significa electo, decidido por Dios. También significa que un escogido es una persona excelente, aceptable y requerido. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, las dos cualidades que tienen estos escogidos, pueblo de Dios, son personas que tienen fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en el regreso maranata del Hijo del Hombre, y son personas de intercesión, de oración, adoración continua. Por eso que cuando Dios escoge a David, ese tabernáculo era un tabernáculo 24/7, donde había oración, adoración e intercesión. Esas son cualidades de que esa persona que está en esa posición como rey y sacerdote ha sido escogido por Dios. Cuando un liderazgo es escogido por los hombres, yo les aseguro, esas personas, aunque sean líderes espirituales, jamás van a llevar a las personas a la intercesión. No, porque no han sido escogidos por Dios, no tienen ese deseo de corazón de Dios. Dicen, las personas que son intercesores son aquellos que se ponen en el vallado para que algo malo no acontezca, o para que las naciones sean salvadas de juicios.
Cuando la persona no ha sido escogida por Dios, pero tiene un cargo de autoridad, yo les aseguro, si viene un juicio para una nación, a esa persona no le va a importar, aunque tenga un cargo espiritual, una posición en un cargo espiritual. Entonces, un verdadero hombre y una mujer escogida de Dios, o un pueblo de Dios verdaderamente escogido por Dios, van a tener estas cualidades. Son personas que aman a Dios, adoran a Dios, sirven a Dios, son personas de intercesión, son personas de adoración, de ayunos, para tener y buscar a Dios con todo su corazón. Son personas que tienen fe en Dios, así como Elías dice: si yo soy siervo de Jehová, que vivo en la presencia de Dios. Ese es un siervo de Dios, una persona que es escogida. Cuando él oraba, Dios respondía. Él decía que cayera fuego del cielo, y caía fuego del cielo. Dios envía la lluvia y venía la lluvia. Entonces, ¿por qué Dios escuchaba a Elías? Porque era un hombre escogido por Dios, tenía las cualidades. Cuando el pueblo estaba perdido, Elías salía a levantar el altar, edificó el altar. Señor, dice Elías en su oración, dice en 1 Reyes 18, todas estas cosas las he hecho conforme a lo que me has dicho. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, haz volver el corazón de este pueblo a ti. Y dice que el fuego cayó del cielo. Y dice que cuando el pueblo de Dios, que estaba perdido, vio el fuego, dice que se postraron y dijeron: ciertamente este es Jehová, nuestro Dios. Entonces, un verdadero escogido siempre va a ser regresar a las personas al corazón de Dios. O sea, de esta manera Elías sirvió al pueblo de Dios, sirvió a la humanidad. ¿Cómo sirvió? Haciéndolos regresar otra vez al corazón de Dios, haciéndolos regresar otra vez al primer mandamiento. Esto es fuerte porque dice que ellos se postraron a adorar a Dios. Significa que el pueblo ya tenía, yo no sé cuánto tiempo tenía, pero ya tenían años de estar adorando a falsos ídolos. O sea, que ellos tenían el primer mandamiento quebrado hace buen tiempo. Entonces Dios envía a estos electos para hacer regresar al pueblo de Dios otra vez al corazón de Dios. Entonces, como lo ven aquí en la imagen, en la parte de arriba, aquí hay 4 cualidades estas cualidades que pongo: un corazón, una corona, una mano dando un corazón a otra persona y una mano dando una moneda. ¿Qué significan estas cosas? Que un escogido por Dios, un verdadero discípulo que tiene ese mega amor, va a tener esto. Un verdadero escogido por Dios, que va a ser utilizado por Dios para cumplir su propósito divino aquí en la tierra, tiene que tener un corazón conforme al de Dios, que sea un amor ágape para amar a Dios, amar al prójimo. Esa persona tiene que recibir la unción de Dios. Solo habían 3 tipos de oficinas que recibían la unción de Dios en la Biblia, que eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Así como Eliseo dice que fue ungido. Entonces, habían 3: reyes, sacerdotes y profetas. La siguiente figura habla sobre compartir a la humanidad ese amor ágape. Yo estoy sirviendo con amor a otros. Y la número 4 tiene que ver con la ofrenda sedaca. Esa persona que ha sido bendecida por Dios, de eso que tiene, de esa abundancia o de esa sobreabundancia, comparte con los demás. ¿Para qué es ese compartir? Es para ayudar al necesitado, a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado, al que está en cautiverio, al que está en cárceles, que es lo que Jesús habla, de cuáles son. Dice: estuve en la cárcel, no me visitaron; tuve hambre, no me dieron de comer; tuve sed, no me dieron de beber; estuve desnudo, no me vistieron. Entonces Jesús está describiendo a qué tipo de personas hay que ayudar con la ofrenda sedaca. La ofrenda sedaca es la ofrenda de justicia para ayudar al necesitado. Entonces, un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, un pueblo escogido por Dios, tiene que tener estos 4 elementos de manera general. Hay otras cosas más que se podrían añadir, pero en estas 4 están el pensamiento general de Dios. Tener un corazón conforme al de Dios, un amor mega, que sea ágape, coronas, que queramos servir a la humanidad con amor ágape y ayudar al necesitado.
Entonces, en el reino de Dios, la persona que desea ser rey tiene que ser un servidor de Dios y tiene que servir a la humanidad con amor ágape. Entonces dice en Deuteronomio 17, cuando Dios va a escoger instrucciones para un rey, o cuando Dios va a escoger un rey, dice cuando hayas entrado en la tierra, Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. O sea, que Dios iba a escoger al rey, no el pueblo a ese rey. Entonces, de entre tus hermanos, dice Dios va a escoger a un rey, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Egipto significa esclavitud, o sea, no los va a llevar a la esclavitud con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la ley de Dios, para meditar de día y de noche, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas sus palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces vemos que en esta Deuteronomio 17, las instrucciones acerca de un rey, dice que Dios va a escoger a un rey. Entonces cuando hablamos de que Dios escoge, ¿a quién va a escoger? Dice que halló a David. Cuando Dios escoge a David, ese escoger volvió a David un electo, la élite, lo más elevado en clase y categoría, y son a los que Dios escucha. Por eso que cuando estos hombres que son escogidos por Dios, ellos oran, cuando oran, Dios los escucha. Estas personas iban a ser escogidos por Dios, excelentes, aceptables y requeridos. Pero en estas instrucciones, Dios pone como responsabilidades y responsabilidades en un sentido bueno, y también como cuidado de romper el mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces aquí Dios le puso como un cierto límite a estos reyes, para que su corazón no se elevara, y en vez de utilizar las coronas para servir al prójimo, lo que iban a hacer es llevar al prójimo a esclavitud, que es lo que sucedió en los tiempos de Saúl, y todas las otras listas de los reyes después de Salomón, bueno, contando a Salomón, el rey David, todos los reyes que rompieron este mandamiento o exageraron en ciertas indicaciones o instrucciones que habían aquí, al final, ¿a qué los llevó? Algunos perdieron su corazón hacia Dios y perdieron su corazón hacia el prójimo, por haber desviado su corazón en las cosas en las que Dios le dijo que no había que hacer. Entonces había cierto límite que Dios le puso a estos reyes. Entonces en Mateo 19:28, hablando acerca de los reyes que Dios va a escoger con este amor ágape, en este discipulado de amor ágape para servir a la humanidad, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos, está hablando de los discípulos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Mateo 20:21 dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos a tu derecha y a tu izquierda. 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse más grande, que es la palabra mega, porque estamos hablando de un mega amor, ahora estamos hablando de mega, pero en reyes, en servicio, en la unción. Dice,
sino que el que quiera hacerse más grande o más mega entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el tipo de reyes que Dios está buscando, que tienen el corazón de Dios, que tienen ese amor ágape, ese tipo de reyes que Dios está buscando son reyes que vienen para servir a Dios y para servir a la humanidad. Cuando usted haga eso, entonces usted se vuelve el mayor entre sus hermanos y se va a volver el servidor de todos ellos. No que ellos te van a servir a ti, sino que tú te vas a volver el servidor de ellos. Ahí la persona cumple su gran propósito en la tierra. Significa que este corazón y estas coronas nos van a llevar a amar a Dios y a servir a la humanidad con esta unción que Dios nos está dando por medio de su Espíritu Santo, con poder para sanar, para hacer milagros, para echar fuera demonios, para sanar, para liberar al que está cautivo, para ayudar al necesitado, al pobre, a la huérfana, a la viuda. Entonces el rey necesita una dimensión de poder y dominio para hacer este tipo de hazañas, milagros, señales, maravillas, prodigios, así como Moisés. Moisés tenía esta misma cualidad. Prácticamente era como un rey sacerdote. Tenía estas cualidades de hacer milagros, maravillas, señales. ¿Para qué? Una era para servir a Dios y la otra era para servir al pueblo de Dios. También lo tuvo David en la capacidad para liberar batallas, salir ileso, defender al pueblo de Dios. Elías, lo mismo, Eliseo, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, todos ellos tenían esto, tenían un corazón hacia Dios, ágape, un amor ágape hacia las personas, hacia el pueblo y la unción del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra que aparece en Mateo 20:26, que es la palabra donde dice grande, que es la palabra mega, dice mayor o grande, se está refiriendo también el que quiere ser grande o mayor, es la palabra diáconos. Y diácono significa uno que ejecuta los comandos de otro. Dice un maestro, un servidor, alguien que atiende, alguien que ministra. Ministra significa servir. También significa un servidor del rey. También significa una persona que tiene una virtud en el cuerpo de Cristo, en una iglesia, que se encarga de ayudar a los necesitados, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Dice a través de las recolectas de la ofrenda de Sedaca con el dinero, a través de las recolectas de dinero. Entonces, cuando una persona no ha sido llamada por Dios, no ha sido escogida por Dios, vemos si la persona que tiene el amor ágape y tiene coronas de Dios, opera en la luz de Dios. Pero la persona que no ha sido llamada por Dios y su corazón está corrompido y recibe autoridad, se vuelve todo lo contrario, se vuelve un tirano. Un tirano es un rey también, pero en la oscuridad, en las tinieblas. Vemos que esa persona no tiene un corazón conforme al de Dios. Sus coronas, en vez de servir al pueblo, lo que hace, esas coronas son invertidas. Significa que viene a destruir al pueblo. ¿Qué hace esa persona? Termina esclavizando a su propio pueblo, termina a robar, matar, destruir. Es un tirano, no ama a Dios ni respeta a su prójimo. O sea, puede ser un gobernante, como dice en Lucas 18, que ni ama a Dios ni respeta a hombre. ¿Qué hace? Lleva a las personas a esclavitud. Hay injusticia en esa nación, en ese pueblo, o en ese lugar, o en esa casa, o en un ministerio. O sea, eso se aplica a diferentes áreas, ¿no? Entonces dice Mateo 20:24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Entonces vemos que hay personas que no tienen el corazón y reciben coronas, que se enseñorean sobre las personas. En vez de servirlas, se enseñorean sobre ellas y terminan en esclavitud. Entonces, vamos a ver aquí
4 elementos que vamos a necesitar para cumplir nuestro propósito divino aquí en la tierra. Necesitamos el amor ágape, el amor incondicional, el amor ahava. Número 2, necesitamos recibir la unción que viene de parte de Dios, que son las oficinas de reyes y sacerdotes, también la oficina de lo profético. Y esto nos va a introducir en el orden de Melquisedec, que es el orden eterno de Dios. Tercero, necesitamos recibir la plenitud de la unción del Espíritu Santo, que aparece en Isaías 11. Cuando tenemos estas 3 cosas, entonces vamos a tener la capacidad para servir al prójimo con el amor ágape. Vamos a tener la capacidad de servir a la humanidad. La persona alcanza su propósito divino en la tierra, que es cumplir la gran comisión. O sea, necesitamos estas cosas para cumplir la gran comisión: un corazón conforme al de Dios, recibir las coronas de Dios, la asignación de Dios como reyes y sacerdotes, y recibir el poder de Dios del Espíritu Santo para servir a la humanidad aquí en la tierra. Entonces Isaías 11:2 nos dice: y reposará sobre él. Aquí están cuando llegó la unción séptuple del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en diferentes manifestaciones, que son 7. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Jehová. Esta es la unción mesiánica con la que operaba Jesús. Por eso que primero él recibió la unción del Espíritu Santo y después él pudo servir a la humanidad, servir a su prójimo. Aquí viene en el versículo 3 cómo lo iba a hacer. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová a las personas. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El amor ágape es el único que recibe la unción séptuple de Isaías 11:2. Significa que si usted quiere recibir esta unción de Dios, hay 4 tipos de amor: el amor estorge, el amor filial de amigos, el amor eros de pacto de matrimonio y el amor ágape. De estos 4 tipos de amor, el único amor que va a recibir esta unción séptuple del Espíritu Santo es cuando la persona tiene el amor ágape. O sea, tiene que tener el amor ágape. Cuando usted tiene el amor ágape, por ejemplo, si usted no tiene amor por las almas, ¿para qué Dios te va a ungir con esta unción si usted no tiene amor por las almas? Tiene que venir primero un amor de Dios que te llene en lo alto, en lo profundo, en lo ancho, en lo largo de tu corazón. Cuando tú eres lleno de ese amor ágape, entonces Dios dice: ahora te voy a ungir con la unción séptuple del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, amor ágape, viene la unción séptuple del Espíritu Santo. Porque esta unción te va a llevar ¿a qué? A servir a la humanidad. Entonces Isaías 61 nos explica que este rey Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, iba a tener un amor ágape incondicional, pero después dice que Dios lo iba a ungir con la plenitud del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces dice, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Ahí está la unción del Espíritu Santo, porque me ungió Jehová. Ahora, ya sabemos que este Mesías, Jesucristo, tiene el amor incondicional, el amor ágape, tiene la unción. Ahora, ¿cómo se manifiesta hacia el prójimo? Dice: me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es el año jubileo, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los abatidos, a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ven, cuando la persona tiene el amor ágape, Dios unge, escoge a estas personas, los unge como reyes y sacerdotes,
Y ahora pueden cumplir su propósito en la tierra a través de esta unción séctuple, la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tenemos, reposa sobre nosotros, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento de Jehová, de temor de Jehová. Esa unción séctuple es para servir a la humanidad, así como cuando el rey Salomón oró: Señor, dame sabiduría, inteligencia para juzgar y para guiar al pueblo de Israel. Dice que Dios escuchó esa oración y Dios le respondió. Dice que le dio sabiduría y le añadió riquezas, le añadió fama. ¿Pero por qué? Porque lo que él estaba pidiendo, dice, sabiduría, inteligencia para juzgar a Israel. Entonces la unción que él pidió, eso es importante. A veces nosotros pedimos unción, y no sé si te ha pasado a ti, a veces ora, Señor, dame poder, pero a veces cuando el corazón no tiene el amor de Dios, podemos estar pidiendo eso, pero al final hay algo un egocentrismo, que es como que en realidad es para algo de nosotros, no para Dios ni para servir a la humanidad. Entonces cuando Salomón pide sabiduría e inteligencia para juzgar a Israel, para guiar a Israel, él lo pide con un corazón. Dice: Señor, dame un corazón entendido. Eso es lo primero que dice: dame un corazón entendido y dame sabiduría para juzgar a Israel y para guiar a Israel. Ven, ahí está el corazón. Que el corazón entendido, que era que él quería tener un corazón ágape incondicional. Ahí están las dos condiciones: un corazón ágape y la unción, las coronas. Cuando se mezclan esas dos cosas, entonces Dios dice: ah, no, lo que él quiere es para servir al pueblo. Entonces Dios dice que Dios escuchó esa oración. Y entonces dice que Salomón empezó a juzgar y a servir al pueblo de Israel, a servir a la humanidad. De hecho, más adelante se dice que la fama de Salomón, de su sabiduría, se extendió fuera de Israel, que los reyes de la tierra venían a consultar a Salomón. Salomón era el monarca de los monarcas en su tiempo. O sea, Salomón era como el monarca superior, y todos los demás monarcas, reyes de otros reinos y naciones, venían a consultar a Salomón. Entre esos vino la reina Saba para consultar a Salomón, para ver la grandeza que Jehová había hecho con Salomón. Entonces ahí Salomón también extendió ese servicio a la humanidad a través de ese amor y esa unción que Dios le había dado para servir también a otros reinos y a otras naciones. Lo que pasa es que dice la Biblia que en los últimos tiempos dice que la maldad se va a aumentar. Entonces Dios trae un recurso mayor. Dice que va a venir donde abundó el pecado, ahora va a sobreabundar la gracia de Dios, algo mayor en medio de tiempos difíciles. Entonces este discipulado de los últimos tiempos tiene que tener estas cualidades de la iglesia apostólica, de la iglesia de Hechos 2. ¿Cuáles eran? Dice Hechos 2:42: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 1, para permanecer en un discipulado que es fiel hasta el final y que participa en el regreso de Jesús. Tienen que tener estas cualidades. Esta iglesia de nuestros tiempos tiene que tener estas mismas cualidades. Número 1, recibir la enseñanza, que es la didache apostólica. Todo verdadero discípulo tiene que tener un corazón enseñable. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles en forma resumida? Ellos hablaban acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y Jesús se sentó en el trono a la diestra de Dios. Y dice que esta es la exaltación de Jesucristo. Los apóstoles enseñaban sobre la humillación de Jesucristo en la cruz, la muerte, y la exaltación de Jesucristo, que Jesús resucitó, ascendió y se sentó con su Padre en su trono a su diestra. Esta es la enseñanza apostólica. Ese es el resumen del evangelio. Ese es el evangelio. Yo le llamo esto el evangelio puro. Estas 4 cosas:
Jesús vino a la tierra, murió, resucitó, ascendió y se sentó en el trono de Dios a su diestra. Esa es la exaltación. Entonces un verdadero discipulado tiene que tener este lenguaje para poder permanecer como discípulo en los últimos tiempos. Para que tu corazón se mantenga, ese amor ágape se mantenga firme, y para mantener esa unción de Dios fluyendo en tu vida, tienes que permanecer en el discipulado de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de conocer al Espíritu Santo. Número 2, dice que tenían comunión, un discipulado que tenía comunión, o sea que había amistad, se ayudaban los unos a los otros. Número 3, dice el partimiento del pan. Aquí puede significar varias cosas. Una de esas es la cena del Señor. Todo verdadero discípulo de los últimos tiempos tiene que ser una persona que esté continuamente participando de la cena del Señor en su congregación local. Esto es clave. La congregación local es clave. Son discipulados que no tiene localidad, no es un verdadero discípulo. Todos los discípulos en la Biblia tenían una iglesia local donde iban continuamente, estaban firmemente en esa congregación. No se cambiaban de un lugar a otro, no. Ellos estaban firmes en una localidad. Los que se movían de un lugar a otro eran enviados para abrir nuevas obras, para visitar otras iglesias. Eran líderes que visitaban otras iglesias, pero todos ellos regresaban siempre a su iglesia local, donde participaban de la cena del Señor. Y a veces yo me asusto, porque a veces hay personas que tú le dices, si tú le anuncias, hey, este domingo va a haber cena del Señor, y sabiendo que hay cena del Señor no vienen, yo me pregunto, ¿qué clase de comunión quieren tener estas personas con Dios? No participan en la cena del Señor. La cena del Señor es importante porque aquí venimos a hacer memoria de la obra de Jesucristo. Dice 1 Corintios, dice, hagan memoria hasta que Él venga. Significa Maranata. La cena del Señor es Maranata, nos prepara para el regreso de Jesús, pero también nos lleva a nivel horizontal a perdonarnos los unos con los otros. O sea, un verdadero discipulado siempre está en un ámbito de perdón y reconciliación. Pero cuando participa de la cena del Señor, cuando una persona no participa de la cena del Señor y tiene un pleito con su hermano, una enemistad, y no participa, ¿cuándo esa persona va a reconciliarse con su hermano? Si ya tiene meses, hasta algunas personas hasta años sin participar de la cena del Señor. Eso tienes que hacerlo continuamente. Cada iglesia tiene su forma de hacerlo. Algunos lo hacen semanal, unos lo hacen una vez al mes, unos tienen diferentes formas de hacerlo. Lo importante es que usted participe de la cena del Señor y siga los pasos que hay en la cena del Señor, de reconciliarse con Dios y reconciliarse con su hermano. Entonces, número 3 también, que el partimiento de pan significa comida en general, o sea, como un convivio. A esto yo le doy la idea de que a veces en algunas congregaciones, a veces después de un culto, un domingo, se puede celebrar, esto es como una idea, no le estoy dando una idea, celebran una comida entre los hermanos. Cada hermano puede traer un plato de comida, se junta todo y se come. Al final, después del servicio, las personas quedan compartiendo, hablando, se saludan los unos a los otros. Eso también tiene que ver con el partimiento del pan, una comida general para disfrutar. Amén. Partimiento de pan también, que significa dar la ofrenda de sedaca para ayudar y repartir el pan o comidas en las mesas para sustentar a los pobres, a las viudas, a los necesitados. Lucas 9:13 dice, Él les dijo, dale vosotros de comer. Jesús mismo le dijo a la multitud, Jesús mismo promovía este partimiento del pan. Denle vosotros de comer. Dice que trajeron el pan, los peces, dice que lo partieron, este es el partimiento del pan, y le dio a las multitudes que no tenían nada que comer. Hechos 2 vemos otra vez en los últimos versículos que dice que las personas empezaban a vender lo que tenían, y de eso ayudaban a los necesitados. Normalmente era para ayudar a los que no tenían para comer, les daban comer.
Hechos 6 también vemos que los apóstoles escogen a 7 diáconos para servir en las mesas, para servir a las viudas y a los pobres. Número 4, para mantenerse y permanecer un discipulado de Jesucristo en los últimos tiempos, estos discípulos tienen que tener, número 4, oración. A esto yo le llamo una vida de intimidad con Dios, una vida de oración, intercesión, alabanza, ayunar. Se congregaban en las casas y en el templo para orar continuamente, todas las semanas. Ahí vemos cuando dice que Pedro y Juan subían a la hora novena para orar. Dice que los discípulos, Juan, Pedro, iban caminando hacia el templo y se encontraron el paralítico que estaba en la calle. Y le dijeron, dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te damos. Levántate y anda. O sea, había milagros. O sea, eran discípulos que estaban operando, que iban a orar, pero también tenían poder para sanar y libertar al que estaba cautivo, al que estaba enfermo, al que estaba ciego, al que estaba paralítico, lo sanaban. Esas son las unciones que ellos tenían. Por eso que es necesario un corazón con amor incondicional, pero también el poder de Dios. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dicen, Pedro, ¿me amas? Pero ahí dicen en griego, ágape. Y Pedro le contesta, sí te amo, filial, amor de amigo. Jesús le pregunta otra segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ágape. Y Pedro le dice, te amo, pero filial, de amigos. Significa que para amar a la iglesia y servir a la iglesia hay que tener ese amor ágape. El amor filial no nos va a llevar a amar así a la iglesia, porque cuando vienen dificultades nos vamos a entristecer y no vamos a querer amar a las personas. En las congregaciones y en la iglesia siempre hay dificultades difíciles, relaciones entre las personas, iras, contiendas, pleitos, murmuraciones, todo tipo de dificultad. Para poder soportar eso, mientras uno está en una posición de liderazgo, uno necesita el amor ágape, porque también cuando viene el amor fraternal, cuando viene la bendición de Dios, el avivamiento, ese mismo amor ágape, cuando viene el avivamiento, eso es hermoso, porque ahora ves lo que se había dividido se reconcilia. Las familias que estaban rotas ahora se vuelven a unir. Los hijos pródigos que se habían perdido regresan a la casa de Dios. Entonces, para poder también sanar, restaurar a las familias, restaurar a las comunidades, a las personas, a los hijos perdidos, a los hijos pródigos, a los hijos mayores, también vas a necesitar ese amor incondicional, pero también necesitas el poder de Dios para restaurar y sanar a las personas. Entonces, estas son 4 cualidades que va a necesitar el discipulado de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, pero ahora en los últimos tiempos. Y esto nos va a llevar a permanecer firmes, fieles, hasta que Jesús vuelva por nosotros. Y también oramos para que nuestras generaciones permanezcan en los caminos de Dios. Amén. Así que recuerden estas cosas. Necesitamos el amor ágape, las coronas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y esto nos va a llevar a servir a la humanidad de tal manera que tú y yo, el pueblo de Dios y sus escogidos, podamos cumplir el propósito divino de Dios en nuestras vidas, pero aquí en la tierra. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por cada persona, por cada ministerio, por cada iglesia, por cada hijo de Dios. Incluso si tú te has alejado de los caminos de Dios, Padre, este es un día especial y oportuno, que donde abundó, Señor, el pecado, ahora sobreabunde la gracia de Dios, Señor, sea derramada sobre tu vida, sobre tu corazón. Recuerda que Jesús te ama, Dios te ama y quiere tener una relación íntima contigo. Dios es un Dios santo, pero Dios también es un Dios de amor que quiere reconciliarse con su pueblo, quiere reconciliarse con sus hijos y quiere acercar a aquellos que estaban lejos del pacto de Dios, lejos de la familia de Dios. Hoy es
el día oportuno. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname porque mi pecado me alejó de la familia de Dios, de la casa de Dios, de la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de mí. Abrázame, Señor, con ese amor de Padre, Señor. Y ahora, por medio de Jesucristo, reconcíliame una vez más, Señor, con nuestro Padre eterno, entre el cielo y la tierra, Señor, para que yo me pueda acercar confiadamente, Señor, al trono de la gracia y hallar oportuno socorro y misericordia. Padre, lléname del amor ágape para amar a Dios y para amar al prójimo, para amar a la humanidad. Padre, yo pongo mi vida en servicio, Señor, para manifestar, Señor, esta unción de reyes y sacerdotes, Señor. Ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, con gloria y con poder, Señor, y servir a la humanidad, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mis manos, usa mis pies, usa mi boca. Usa mi vida entera, Señor, para tu servicio, Señor. Que yo pueda cumplir mi máximo propósito, Señor, aquí en la tierra, que es amarte, adorarte y servirte a ti, amado Dios, y amar y servir a mi prójimo y a la humanidad con ese amor ágape incondicional. Sanar a las naciones, restaurar familias, restaurar a los que estaban cautivos, a los abatidos, sean restaurados y sanados, reconciliados con Dios. A los enfermos sean sanos, a los que tenían demonios sean liberados por el poder del Espíritu Santo, Señor. A los que estaban perdidos puedan regresar a la casa del Padre, Señor. Utiliza, Señor, mi vida, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Saludos, les habla el pastor Luis Abraham. Que tengan un excelente día y bendiciones a todos. Y saludos y comparte este mensaje con otras personas. Saludos, bendiciones.